Estás cruzando un puente. Lo construyeron hace apenas 40 años, pero ya ves manchas de óxido que sangran a través del hormigón. Faltan trozos. Grietas en forma de telaraña cubren la superficie. Y te preguntas, ¿esto es seguro? En Roma hay una cúpula, el Panteón, sin una sola barra de acero que la refuerce. Lleva en pie casi 2000 años. Terremotos, inundaciones, el paso implacable del tiempo, ni un rasguño. Durante más de 13 siglos después de la caída del Imperio Romano, fue la cúpula más grande del mundo de cualquier tipo. Sigue siendo la mayor cúpula de hormigón sin refuerzo del mundo. Entonces, surge la pregunta que debería quitar el sueño a los ingenieros. ¿Por qué nuestras costosas obras modernas empiezan a desmoronarse en pocas décadas, mientras las estructuras romanas antiguas han permanecido intactas durante milenios? ¿Qué sabían los romanos que nosotros hemos olvidado? Sección 1. Mucha gente se pregunta por qué las estructuras antiguas parecen durar para siempre mientras las cosas que construimos hoy se sienten casi desechables. No es solo nostalgia. Hay una diferencia fundamental entre el hormigón del pasado y el de hoy. El problema principal es un defecto fatal que nosotros mismos ingeniamos en nuestros diseños. Vivimos en la era del hormigón. Es la segunda sustancia más utilizada en la Tierra, justo después del agua. Es literalmente la base de nuestro mundo. Nuestros hogares, nuestros rascacielos, nuestras carreteras. Pero construimos este mundo sobre un material con una vida útil sorprendentemente corta. El hormigón moderno es increíblemente resistente cuando se comprime. A eso se le llama resistencia a la compresión. Por eso es ideal para pilares, pero es débil cuando se estira o se dobla. Tiene poca resistencia a la tracción. La solución moderna se suponía que era una brillante innovación del siglo XIX, el hormigón armado. La idea es simple. Tomas ese hormigón vulnerable y le insertas un esqueleto de barras de acero llamadas armaduras. El hormigón soporta las fuerzas de compresión y el acero, las de tracción. Juntos, crean un supermaterial, y durante un tiempo funcionó. Pero había un problema enorme. Sin saberlo, habíamos escondido un mecanismo de autodestrucción en el corazón mismo de nuestras creaciones. Ese defecto fatal es el propio acero. El hormigón parece sólido, pero en realidad es poroso, como una esponja dura. Con el tiempo se forman pequeñas grietas. El agua, el oxígeno y la sal de las carreteras en invierno se filtran a través de esas grietas hasta llegar al acero. Y cuando lo alcanzan, comienza un proceso químico, la oxidación. Los números de este problema son aterradores. Cuando el acero de una armadura se oxida, los productos del óxido ocupan entre 5 y 10 veces el volumen del acero original. Piénsalo un momento. Por cada centímetro cúbico de acero que se convierte en óxido, tienes hasta 10 centímetros cúbicos de material expansivo intentando escapar. Ese óxido ejerce una presión de 3 a 4 megapascales sobre el hormigón circundante. El hormigón tiene una excelente resistencia a la compresión, pero su resistencia a la tracción, su capacidad de resistir el estiramiento, es solo el 10% de su resistencia a la compresión. Tenemos, entonces, una tormenta perfecta para el desastre, una fuerza expansiva masiva que ataca exactamente el punto más débil del material. Es como intentar contener una explosión interna, y una vez que el primer trozo de hormigón se desprende, el proceso se acelera de forma exponencial. La armadura ahora expuesta se oxida más rápido. Más óxido genera más presión. Más presión provoca más desprendimientos. Es un ciclo de retroalimentación destructiva. La ironía más cruel es esta. Pusimos las armaduras para reforzar el hormigón, pero sin la protección adecuada, se convierten en el mecanismo de su propia destrucción. Nos encontramos, pues, en una situación extraña. Tenemos un material diseñado para fallar. Estamos atrapados en una batalla ruinosamente cara contra el inevitable deterioro del material con el que decidimos construir nuestro mundo. ¿Y si hubiera una manera mejor? ¿Y si la respuesta no estuviera en añadir más acero, sino en mirar hacia el pasado? Sección 2. La búsqueda de una respuesta.
Para encontrar el secreto de un hormigón inmortal, tenemos que convertirnos en detectives y mirar atrás para estudiar las pistas que dejaron los grandes constructores de Roma. Nuestra primera parada es el Panteón. Esa enorme cúpula de 43 metros de altura no tiene ninguna armadura de acero. Según los estándares modernos, no debería ser tan duradera. Desafía la lógica de nuestra propia ciencia de materiales. Y no es solo el Panteón. Viaja a la costa de Italia, hasta el antiguo puerto de Cesarea. Los ingenieros romanos construyeron enormes pilares de hormigón directamente en el mar embravecido. El hormigón moderno en ese entorno puede fallar en apenas unas décadas. Sin embargo, partes de esas estructuras romanas siguen ahí, después de 2000 años sumergidas en agua salada. Detente un momento. Deja que eso cale. Hormigón que se vuelve más fuerte después de 2000 años sumergido en agua salada. Esto desafía todo lo que sabemos sobre la corrosión. ¿Cómo es eso siquiera posible? Aquí es donde la cosa se vuelve fascinante. La investigación revela que el agua de mar no destruyó el hormigón, sino que lo hizo más fuerte con el tiempo. Cuando el agua de mar penetra en el hormigón romano, disuelve la cal que hay en su interior. Pero en lugar de destruir la estructura, esto desencadena una reacción química extraordinaria. La cal disuelta reacciona con la ceniza volcánica de la mezcla y forma cristales de un mineral rarísimo llamado alumino-tobermorita. Estos cristales no solo rellenan los huecos, sino que crean una estructura entrelazada de placas microscópicas que refuerza el material. Investigadores de la Universidad de Utah descubrieron que esos cristales siguen creciendo durante milenios. Rellenan poros, fortalecen los vínculos y crean una estructura cada vez más resistente. Es como si el hormigón tuviera un sistema inmunitario que se vuelve más fuerte con cada ataque del agua salada. Cuanto más golpea el mar, más se forman esos minerales beneficiosos y más se fortalece. El hormigón se está construyendo a sí mismo, literalmente, con cada siglo que pasa. Compáralo con las estructuras modernas. El hormigón expuesto al agua de mar suele empezar a deteriorarse en 20 o 30 años. La sal acelera la oxidación de las armaduras y la estructura entra en colapso progresivo. El hormigón romano, en cambio, está prosperando 2000 años después, haciéndose más robusto con cada siglo. Todas estas estructuras comparten un ingrediente común: el opus caementicium, el hormigón romano. Durante mucho tiempo se creyó que el secreto era una ceniza volcánica especial llamada puzolana. Los romanos mezclaban esta ceniza con cal para crear un aglutinante increíblemente estable e impermeable. Esta reacción puzolánica era clave, pero no era toda la historia. No podía explicarlo todo, especialmente una extraña anomalía que se encontraba en todas las muestras de hormigón romano. Dispersos por todo el material, había millones de pequeños trozos blancos brillantes. Durante décadas, los científicos los descartaron como una señal de mezcla descuidada, un defecto. Pero para algunos investigadores, esa explicación no cuadraba. Admir Masik, un científico de materiales del MIT, planteó una pregunta simple pero profunda. Si los romanos pusieron tanto esfuerzo en crear este material tan notable, ¿por qué serían tan consistentemente descuidados? No tenía sentido. Decidió investigar esos supuestos defectos, no como errores, sino como pistas. ¿Y si eran intencionales? Sección 3. La receta secreta revelada. Usando imágenes avanzadas, Masik y su equipo analizaron hormigón de 2000 años de antigüedad procedente de un yacimiento arqueológico en Italia. No solo estaban mirando el material, estaban acercándose hasta la nanoescala para comprender la química exacta de esos pequeños trozos blancos. Lo que encontraron fue transformador. La estructura de los fragmentos de cal sugería que se habían formado a temperaturas extremadamente altas. Esto iba en contra de todo lo que creíamos saber. La teoría estándar era que los romanos hacían hormigón con cal apagada, cal premezclada con agua hasta formar una pasta segura. Pero la evidencia apuntaba a un proceso mucho más extremo, llamado mezcla en caliente.
Los investigadores se dieron cuenta de que los romanos probablemente añadían cal viva, una forma más volátil y sin apagar de óxido de calcio, directamente a la mezcla con la ceniza y la roca, para después añadir el agua. La reacción química se producía dentro del propio hormigón, generando un calor inmenso, temperaturas que alcanzaban los 200 o 250 grados centígrados. Este proceso a alta temperatura creaba compuestos químicos que no se forman en el hormigón moderno y también dejaba pequeñas bolsas frágiles de cal, sin reaccionar, altamente reactiva. Esas bolsas eran los fragmentos de cal. Pero aquí está el detalle crítico que los romanos entendían perfectamente. No toda la ceniza volcánica es igual. Los romanos transportaban ceniza específica de la región de Pozzuoli, cerca de Nápoles, a veces cientos de kilómetros, para construir estructuras por todo el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque esa ceniza volcánica concreta tenía la composición química exacta que se necesitaba. La puzzolana de Pozzuoli es rica en silicatos de aluminio en una proporción perfecta. Mezclada con cal y agua, crea una reacción química que forma compuestos de una estabilidad única. Escritores romanos como Plinio el Viejo y Séneca documentaron extensamente las propiedades especiales de esta ceniza. Esto nos revela algo importante. Los romanos no se limitaban a seguir una receta. Comprendían en profundidad las propiedades de sus materiales. Probaban, experimentaban y refinaban sus fórmulas durante siglos. Ese conocimiento empírico, basado en la observación cuidadosa, era tan sofisticado como nuestra ciencia de materiales moderna. Los fragmentos de cal no eran un error, eran una característica brillantemente diseñada, un depósito oculto de poder curativo, esperando pacientemente el día en que se necesitara. Los romanos no habían creado un material defectuoso, habían creado un material inteligente. Habían inventado el hormigón autocicatrizante 2000 años antes de que nosotros acuñáramos ese término. Sección 4. Un sistema inmunitario antiguo. ¿Cuál era entonces la función de esos pequeños trozos blancos y frágiles? Aquí es donde se revela el verdadero genio de los romanos. Los fragmentos de cal son el corazón de un sistema de reparación automática. Es como si el hormigón tuviera su propio sistema inmunitario. Así es como funciona. Imagina una pared romana a nivel microscópico. Primero, comienza a formarse una pequeña grieta, el mismo tipo de grieta que señala el principio del fin en nuestro hormigón. El agua de la lluvia se filtra en esa fisura. A continuación, el agua encuentra uno de los millones de fragmentos de cal. El agua disuelve el fragmento reactivo y crea una solución rica en calcio que fluye hacia la grieta y la inunda. Finalmente se produce la verdadera transformación. Esta solución se recristaliza en carbonato de calcio, cerrando efectivamente la grieta, pero también reacciona con la ceniza volcánica circundante, formando nuevos minerales estables que refuerzan la zona reparada. La grieta no se tapa, se cura. La herida se convierte en una cicatriz tan resistente, o incluso más resistente, que el material original. Quizás estés pensando, esto suena demasiado bueno para ser verdad. Yo pensé lo mismo. Por eso los investigadores del MPAM te lo pusieron a prueba. Fabricaron 2 lotes de hormigón, uno moderno y otro siguiendo la receta romana de mezcla en caliente. Luego agrietaron ambas muestras y les hicieron correr agua por encima. Los resultados fueron increíbles. Las grietas del hormigón moderno permanecieron abiertas, pero las grietas del hormigón de estilo romano se habían cerrado completamente solas en apenas 2 semanas. 2 semanas de autocuración autónoma, sin ninguna intervención humana. Este es el genio del enfoque de los antiguos maestros. Nuestra filosofía es hacer que el hormigón resista el daño. La filosofía romana era aceptar que el daño es inevitable y construir un sistema para repararlo. No construyeron solo para la resistencia, construyeron para la resiliencia. Sección 5. Nuestro mundo moderno desechable. Ahora que entendemos el secreto romano,
El fallo de nuestro enfoque se vuelve dolorosamente obvio. El problema es la armadura de acero. Diseñamos un sistema en el que el principal trabajo del hormigón es proteger el acero de la oxidación. Pero el hormigón es poroso y está destinado a fallar en ese trabajo. Con el tiempo, el dióxido de carbono del aire se filtra y neutraliza lentamente el hormigón, destruyendo el escudo alcalino protector que rodea al acero. Una vez que el agua y la sal alcanzan la armadura ya desprotegida, comienza la oxidación y se activa el ciclo de retroalimentación de autodestrucción. Cuando se forma una grieta en el hormigón romano, es una oportunidad para sanar. Cuando se forma una grieta en nuestro hormigón, es una sentencia de muerte. Nuestra obsesión con la velocidad lo empeora todo. El hormigón moderno está diseñado para endurecerse en apenas 28 días. Esto es estupendo para los plazos de los proyectos, pero terrible para la durabilidad, ya que crea más tensiones internas y microgrietas desde el principio. El hormigón romano se curaba mucho más lentamente, desarrollando su resistencia durante un período más largo y dando lugar a un producto final más estable. Su filosofía era la de la paciencia. La nuestra está enfocada en el próximo trimestre fiscal. Cambiamos la eternidad por la eficiencia. Hablemos del coste real de este fracaso sistemático, y no es solo económico, aunque es astronómico. Solo en los Estados Unidos gastamos más de 125.000 millones de dólares al año, solo en mantenimiento y reparación de infraestructuras de hormigón. Eso es más que el PIB total de muchos países, y esa cifra va en aumento. La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles estima que necesitamos 4,5 billones de dólares en los próximos 10 años, solo para llevar la infraestructura existente a un estado aceptable. Los puentes están fallando, los aparcamientos se están derrumbando, las estructuras costeras se están desintegrando, pero el coste medioambiental es aún más devastador. La producción de cemento genera el 8% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. Si la industria cementera fuera un país, sería el tercer mayor emisor del mundo, solo por detrás de China y Estados Unidos. Y como nuestras estructuras duran solo décadas en lugar de milenios, estamos atrapados en un ciclo vicioso: demoler, reconstruir, demoler de nuevo. Cada ciclo libera más carbono, cada ciclo consume más recursos, cada ciclo nos hunde más en una crisis medioambiental. Los romanos construían una vez y duraba 2000 años. Nosotros reconstruimos cada 50 años. Haz el cálculo. Eso supone 40 veces más material, 40 veces más energía, 40 veces más emisiones para la misma funcionalidad. Sección 6. El futuro es antiguo. Durante siglos, este conocimiento se consideró una curiosidad histórica, pero eso está cambiando rápidamente. Los científicos están ahora en una carrera para reingeniería esta tecnología de 2000 años de antigüedad para el siglo XXI. El equipo de Admir Masik ya ha creado una empresa para comercializar el hormigón de inspiración romana. La idea no es reemplazar completamente nuestros materiales modernos, sino enriquecerlos con esta sabiduría antigua. Imagina construir puentes, túneles o edificios con una vida útil de siglos, no de décadas. Infraestructuras que requieran un mantenimiento drásticamente menor. El ahorro económico sería de miles de millones. Luego está el impacto medioambiental. La producción de cemento representa un asombroso 8% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. Este proceso de inspiración romana requiere menos energía porque necesita temperaturas más bajas que la producción moderna de cemento Portland, aproximadamente 2/3 del calor necesario para el cemento tradicional. Y más importante aún, si nuestras estructuras duran 10 veces más, necesitaremos producir mucho menos cemento para reemplazarlas. Esto podría ser uno de los mayores pasos que demos hacia una construcción sostenible. Pero la innovación no se detiene en la receta romana. La carrera por reinventar el hormigón está sucediendo ahora mismo, y algunas soluciones son sorprendentemente creativas.
Los científicos han desarrollado hormigón con bacterias vivas. Sí, lo has oído bien. Incorporan esporas bacterianas dormidas, generalmente de especies de Bacillus, directamente al hormigón durante la mezcla. Cuando se forma una grieta y entra agua, las esporas despiertan. Las bacterias empiezan a alimentarse de lactato de calcio, también mezclado en el hormigón, y producen piedra caliza como subproducto. Esta piedra caliza rellena la grieta de dentro hacia afuera, curando el daño de forma autónoma. Otras empresas utilizan un enfoque diferente. Áridos especiales rellenos de agentes curadores que se liberan solo cuando el hormigón se agrieta. Investigadores de la Universidad del Sur de California crearon partículas huecas que se rompen bajo presión y liberan materiales que reaccionan químicamente para sellar la fisura. E incluso existe hormigón que utiliza fibras de carbono conductoras para detectar daños a través de cambios en la resistencia eléctrica, dándole al hormigón, en esencia, un sistema nervioso capaz de alertar a los ingenieros sobre problemas antes de que se vuelvan catastróficos. El desafío es el coste. El hormigón bacteriano puede costar entre 3 y 5 veces más que el hormigón tradicional al principio. Pero si se tiene en cuenta que podría durar entre 100 y 200 años en lugar de 50, y se incluyen los ahorros en mantenimiento y el menor impacto medioambiental, el cálculo cambia radicalmente. Por supuesto, hay desafíos para una adopción generalizada. La ceniza volcánica específica que usaban los romanos no está disponible en todas partes. Los investigadores trabajan ahora en crear versiones sintéticas o en usar subproductos industriales, como las cenizas volantes de las centrales de carbón para imitarla. También existe la inercia de la industria de la construcción, que está construida en torno a la velocidad y los costes iniciales, en lugar del pensamiento sobre el ciclo de vida completo. Pero el movimiento ya ha comenzado. Ahí lo tienes. El secreto de un hormigón duradero no es ninguna magia inalcanzable. El hormigón romano era más inteligente. Estaba vivo, con un potencial de autocuración que nosotros cambiamos por resistencia a corto plazo y velocidad de construcción. Ellos incorporaron la resiliencia en su material, mientras nosotros incorporamos un defecto fatal. Durante siglos nos preguntamos cómo construyeron cosas que duraban. Ahora por fin lo sabemos. Y con ese conocimiento, tenemos la oportunidad de hacer algo más que admirarlos. Tenemos la oportunidad de aprender de ellos. Combinando la sabiduría antigua con la ciencia moderna, estamos a punto de construir un futuro que esté verdaderamente pensado para durar. La elección es nuestra. Continuar por el camino de las infraestructuras desechables que se desmoronan en décadas y envenenan nuestro planeta con emisiones, o aprender de los maestros que construyeron para la eternidad. Si este viaje al pasado te ha resultado útil, y si estás harto de la forma moderna y desechable de construir, haznos un favor y suscríbete a Mente Medieval. Nos sumergimos en más tecnologías perdidas que podrían cambiar la forma en que vivimos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué otras técnicas antiguas crees que deberíamos investigar? Hemos estado construyendo todo nuestro mundo moderno sobre infraestructuras diseñadas para fallar. Cada puente que cruzas, cada edificio al que entras, cada aparcamiento donde apareas, se está autodestruyendo lentamente desde dentro. Y simplemente lo aceptamos como algo normal. Piénsalo un momento. Normalizamos la obsolescencia programada, no solo en nuestros teléfonos y electrodomésticos, sino en los propios cimientos de nuestra civilización. Los romanos construyeron el Panteón una vez. 2000 años después sigue en pie. Nosotros hemos reconstruido la mayoría de nuestros puentes y carreteras varias veces en los últimos 50 años. Imagina los billones de dólares que habríamos ahorrado si los hubiéramos construido bien desde el principio. Imagina los miles de millones de toneladas de dióxido de carbono que nunca se habrían emitido. Imagina los millones de horas atrapados en atascos mientras los equipos reparchan infraestructuras que no necesitarían reparación. Pero el hormigón no es el único material donde hemos perdido el rumbo completamente. Los herreros medievales sabían cómo hacer hierro que nunca se oxidaba.
Los carpinteros medievales construían con madera que duraba siglos, no años. Entendían algo fundamental sobre la durabilidad que nosotros hemos olvidado. La diferencia. Ellos construían las cosas bien una sola vez. Nosotros las construimos rápido y barato, y luego las reconstruimos una y otra vez. Cambiamos la permanencia por los márgenes de beneficio. Cambiamos la artesanía por los resultados trimestrales. Y lo más increíble de todo es que el conocimiento para arreglar esto no está perdido. Simplemente se ignora. Las empresas que podrían revolucionar la construcción con hormigón autocicatrizante existen ahora mismo. El hormigón bacteriano, la técnica romana de mezcla en caliente, las alternativas sostenibles. Todas están demostradas. Funcionan. Pero la industria avanza despacio, porque el actual sistema roto le resulta rentable a alguien. ¿Qué hacemos entonces? Aprendemos. Compartimos este conocimiento. Exigimos algo mejor. Si esto te ha dejado sin palabras y estás harto de vivir en un mundo desechable, dale a suscribirse en Mente Medieval. Estamos desvelando más de estas tecnologías perdidas que podrían cambiar las cosas de verdad. Y si esto te ha volado la cabeza, tienes que ver lo que hemos descubierto sobre el hierro y la madera. El hierro medieval que nunca se oxidaba frente al hierro moderno, que se desmorona en meses. La madera que duró 800 años frente a la madera que se pudre en una década. No son solo datos históricos curiosos. Son técnicas que algunas personas usan hoy en día para hacer cosas que realmente duran. Estoy poniendo los dos vídeos en tu pantalla ahora mismo. Mira el que más te llame la atención primero, pero vas a querer verlos los dos. Deja un comentario y dime, ¿qué otra tecnología medieval deberíamos investigar a continuación? Gracias por ver Mente Medieval.